Bueno, ahora iniciamos con una explicación que pertenece a la materia de Excel aplicado, de donde surgió el ejercicio para aplicar la tabla de amortización en la materia de pasivo y patrimonio, aprovechándolo. Y inicialmente, con el ejercicio que nos brindó el profesor Cosme de Excel aplicado 2 en la clase del 30 de agosto de 2025. En este ejercicio decía que el día 12 de mayo de 2025 se compra un vehículo para uso de la empresa por valor de 60 millones de pesos más IVA del 19% mediante crédito con una entidad bancaria a un plazo de 5 años y una cuota fija mensual y una tasa de interés del 1.2 mensual. En el desarrollo de este ejercicio se tomó en cuenta primero eh, se tomó en cuenta primero que el activo, en este caso, había que diferenciar inicialmente si debíamos utilizar una cuenta de activo o una cuenta de activo fijo. Perdón, una cuenta de inventario o una cuenta de activo fijo. Y allí encontramos primero la razón de por qué debe ser una cuenta de activo fijo y no una cuenta de inventario. Porque la cuenta de inventario va específicamente, son artículos que se compran o se adquieren, ya sea que se genere una transformación o ya sea que tal cual como se compra, se vende. Así es para el inventario. Bien, el activo, en los activos fijos, esos se adquieren, pero más bien para la operación del negocio. Por esa razón, este sería un activo para la operación del negocio. Entonces sería un activo fijo que pertenece a propiedad, planta, sí, un activo fijo. Ahora bien, ¿qué dice la norma? Por eso entonces utilizamos primero el 154005, autos, camionetas y camperos, que es el que tenemos aquí, 154005, autos, camionetas y camperos, por un valor de 71 millones 400. Pero ¿de dónde sale ese 71 millones 400? Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente: el IVA en la compra de activos fijos es mayor, es mayor valor de activo. Por eso no se discrimina cuando compramos computadores o este tipo de artículos. Es importante, entonces, la siguiente situación, que entonces sería los 60 millones, que es lo que vale el vehículo, multiplicado, no, más el IVA que sería el 19%. Esto lo podemos hacer, si lo hacemos en la calculadora, 60 millones más 19%, es decir, más el número 19 con el símbolo porcentaje, te dará 71 millones 400. No te dará, si tú haces 60 millones más lo que representaría el 19% de este valor, no te dará. Por eso, la otra opción, si lo vamos a hacer en Excel, sería multiplicar, multiplicar esos 60 millones por uno más el 19. Uno más lo que representaría el 19%, es decir, uno más, es decir, por 1.19. Por esa razón sale el valor de 71 millones 400. A razón de que el IVA siempre se va a colocar el mayor valor. Y el mayor valor, ¿cuál es? 71 millones 400. Y como es una cuenta de activo, aumenta por el débito. Ahora, su contrapartida, que hace el equilibrio de la cuenta. Entonces, como este, como este en la 21
es una obligación financiera y es un pagaré, porque el documento que respalda esa obligación son pagarés, un compromiso de pago, que aquí dice mediante crédito. Por esa razón, utilizamos la 210510 en representación del pagaré. Y esta, siendo un pasivo, aumenta la deuda del lado del crédito. Desde allí se resuelve en el libro diario el tema de esta compra. Ahora vamos a la amortización bancaria de lo que representan los 60 millones de pesos a un plazo de 5 años, que son 60 meses, de 60 cuotas y que son cuotas fijas mensuales a una tasa de interés del 1.2% mensual. Aquí pasamos entonces acá a nuestra ejecución inicial para el desarrollo de esta tabla de amortización, que fue la clase que dimos con la profesora Cintia. Le tocamos el tema que es pasivo, grupo 21, obligaciones financieras. Entonces vamos a registrar el hecho económico afectando cuentas por pagar, afectando impuestos, todo lo que está determinado que se debe trabajar desde pasivo y patrimonio. Para iniciar con el estudio del grupo 21 vamos a definir entonces de qué se trata este grupo. De entrada, defino que se trata de una clase 2 que representa el pasivo. ¿A qué hace referencia el grupo 21? A las obligaciones financieras. Entonces, me enfoco inicialmente con el pago de obligaciones con entidades bancarias, préstamos, obligaciones financieras, todo lo que esté relacionado con bancos o las cuentas por pagar contraídas con ese tipo de entidades se registran en una cuenta del grupo 21, específicamente en la cuenta 2105. Ahora vamos directamente a al ejercicio. Vamos a registrar un hecho económico que implique la solicitud de un préstamo y el pago de cada una de las cuotas. Entonces, en el desarrollo, todos los que hemos adquirido un préstamo en algún momento de nuestra vida sabemos que existe un cronograma de pago que es llamado tabla de amortización. Vamos a elaborar una tabla de amortización que nos muestre cada uno de los periodos del crédito y lo que vamos a pagar en cada una de esas cuotas. Entonces yo me acerco a un banco y puedo solicitar al banco el tipo de cuota que quiero, cuota fija o cuota variable, y le digo al banco, tengo un ingreso fijo y yo necesito que todos los meses sea un mismo valor. Cuando hablamos de un mismo valor, eso hace referencia a una cuota fija. Y como yo soy adinerada, no me interesa pagar un monto diferente todos los meses, puedo decirle al banco, yo quiero que todos los meses aplique una cuota variable. Entonces, vamos a trabajar, pero en este ejemplo, con una cuota fija o una cuota variable. Pero en este ejemplo vamos a trabajar con una cuota fija. Lo importante de trabajar los dos tipos de cuotas es que al final representarán un diferente costo para la empresa o para la persona que solicitó el crédito. Al momento de elaborar una tabla de amortización con cuota fija, hay un valor en el costo y el costo de este crédito será diferente. Hay una variación, eso lo vamos a verificar. Si nos ubicamos en la línea del tiempo, necesitamos ubicar en la línea del tiempo las variables que se requieren para calcular el valor de la cuota. En todo punto cero vamos a hablar de un valor presente o valor actual. Vean, para que coincida con lo que vamos a trabajar en Excel, valor futuro. Y lo que pasa entre el presente y el futuro son los intereses. Porque resulta que si yo voy a prestar un dinero y nos va a generar unos intereses, ese es el costo por ese préstamo, la ganancia que recibe la entidad por realizar ese préstamo. Entonces vamos a iniciar con la cuota fija. ¿Cómo calculamos la cuota fija? Nos vamos a Excel y nos vamos a colocar en el encabezado, vamos a colocar los conceptos: periodo, cuota, abono extraordinario, interés, amortizaciones a abono o capital, que son lo mismo. Amortización o abono a capital es lo mismo. Y el saldo. Entonces, nota, la amortización es lo mismo que el abono capital, como lo estaba diciendo. Abono extraordinario. En cualquier momento yo puedo realizar un abono extra en cualquiera de las cuotas, en cualquiera de los periodos.
Entonces, ahora sí vamos directamente a lo que es la ejecución del ejercicio que nos colocó el profesor Cosme y que bajo la sugerencia de Heidi a la profesora Cintia de Pasivo y Patrimonio se ejecutó la tabla de amortización y nos pusimos al día con los dos grupos que existían anteriormente de salón. El día 12 de mayo de 2025 se compra un vehículo para uso de la empresa por valor de 60 millones más IVA, al 19% mediante crédito con una entidad bancaria a un plazo de 5 años y una cuota fija mensual y una tasa de interés del 1.2% mensual. Entonces, el valor actual va a ser 60 millones de pesos por el valor del crédito. El número de periodos serían 60 meses a una tasa de interés del 1.2, valor actual 60 millones, número de meses 60 y tasa del 1.20%. Entonces voy a iniciar con el periodo 0, que es el mes del desembolso, 60 millones. Por esa razón, aquí si pasamos a la tabla, tenemos que en la tabla vemos que diligenciamos todo: periodo, cuota, abono extraordinario, interés, amortización o abono capital y el saldo. Entonces, iniciamos colocando primero el periodo 0, que es donde nos hacen el desembolso de 60 millones de pesos, ¿sí? También construimos nuestra tabla acá por separadito, ¿sí? Donde tenemos, en esta tabla tenemos el valor actual, 60 millones, meses, 60 meses, a 60 meses, la tasa de interés del 1.20. Es importante hacer esta tablita por separado porque de aquí sacaremos algunos valores que vamos a fijar, ¿sí? Algunos valores que van a ser valores absolutos que se van a mantener en toda la tabla. Por esa razón es importante dejar esta tabla por acá aparte. Bien, el valor actual no utilizaremos cuando estaremos construyendo esta tabla, ¿sí? No estaremos utilizando la celda esta que está aquí, sino que siempre utilizaremos la celda de la tabla. La celda, por esa razón nos estamos colocando el valor actual acá, sería en esta celda. ¿Cuál sería esa celda? Sería la celda H8 en este ejercicio, mi tabla, mi ejercicio donde están ubicadas cada una de las cosas. Ahora bien, vamos a hallar lo que es la primera cuota, que es la que se encuentra 1, 2, esta segunda celda. Aquí está la primera cuota, ¿sí? Esta primera cuota la vamos a hallar con la función que se llama pago. ¿Dónde hallamos esa función que se llama pago? Esa función que se llama pago la buscamos acá en fórmulas, después financieras, y vamos a pago, seleccionamos pago. Bien, voy a hacerlo acá afuera, porque en esta otra celda, pero donde vamos a utilizar, la celda donde deberíamos hacerlo es en esta, pero no lo haré aquí porque ya ahí tengo una función y no quiero dañarla, o vamos a dañarla. Entonces, sería la fórmula que entonces sería, aquí seleccionamos la celda financiera, luego vamos a pago, ¿sí? En pagos, un momento, que está un poco lento, que cerrar esto, pago. Bueno, bueno, entonces en pago tenemos que lo que vamos a colocar aquí siempre van a ser las celdas. Si vamos a utilizar, serían las celdas. No vamos a utilizar escribir un número ni nada por el estilo. Entonces, lo primero sería la tasa de interés. La tasa de interés, aquí tendríamos esta tasa de interés que la tenemos en esta tablita que habíamos sacado por separado. Tasa de interés del 1.20, seleccionamos la celda. Y como necesitamos que ese valor sea absoluto, es decir, se mantenga en toda la ejecución de la tabla, por esa razón lo vamos a fijar y lo vamos a volver una referencia absoluta con F4.
Hundimos y presionamos el botón F4. Allí volvimos. Siguiendo con el desarrollo del ejercicio, en donde ahora viene NP. ¿Pero qué es NP? El número de periodos. En este caso, el número de periodos serían 60. Este también se va a fijar, también vamos a volverlo una referencia absoluta con el F4. Seleccionamos esa celda y presionamos F4 y ahí se vuelve una referencia absoluta para ese NPER. Ahora vamos al siguiente, que es el valor actual, que es la cantidad o una serie de pagos futuros, es decir, cuál va a ser el valor actual. El valor actual va a ser, en este caso, 0, que es el periodo anterior, es decir, le vamos a restar ese periodo anterior y este no lo vamos a fijar para que él vaya de forma decreciente, es decir, vaya sí, en esa forma decreciente, creciente, perdón, esa forma creciente donde va aumentando, en donde va a pasar de 0 a 1, 2, 3 hasta llegar hasta 60, que es el periodo. Son 60 cuotas que se van a amortizar en esta tabla. Es decir, le ponemos el símbolo negativo. Bien, valor futuro. Este valor futuro va a ser el del saldo anterior. En este caso, el saldo, como estamos trabajando en el periodo 1, el saldo anterior sería los 60 millones de pesos. Y entonces seleccionamos la celda donde están los 60 millones de pesos. También se las vamos a restar. Colocamos negativo. Bien. Ahora, ya teniendo estos tres valores, pues nos está dando 68, 85, 68, 71, 91. Pero necesitamos que nos dé los CAT, el millón 485.600 tanto, que es el valor original de él, el valor que nosotros buscamos tener como la cuota fija. Así que le damos a aceptar, nos aparece el valor que hasta el momento está 688, pero la profesora no se explicó en en todo ese procedimiento de cuál sería la fórmula correcta. Esta es la que tenemos, la que dice aquí L10, punto y coma, L9, punto y coma, menos C8, punto y coma, menos H8. Pero en la fórmula que ella nos explicó, si lo hiciéramos manual, decía L10, punto y coma, L9 menos, es decir, aquí eliminamos este punto y coma, menos C8, punto y coma, menos H8, que este es el valor original de los 60 millones de pesos. Y nos debería dar esto, 1.408.568,72. Bien. Así que lo único que debemos hacer es eliminar ese punto y coma en la función. Vamos acá al ejercicio, a la fórmula, vamos aquí, picamos aquí y hacemos la modificación. Bueno, picamos aquí dos veces, vamos a hacerlo acá. Y eliminamos eso, le damos Enter. Ya, inmediatamente tenemos la cuota, ¿sí? La cuota fija, porque estamos realizando este ejercicio con una cuota fija de 1.400.000. 408.569 para algunos cuando cambia esta cifra significativa. Las cifras significativas son todas aquellas que están después de la coma. En este caso la coma aquí es superior a 5. Cuando es superior a 5, el sistema lo cierra en el siguiente número entero. Es decir, ya no sería 568, sino sería 569. Bien, a algunos le aparecerá 569 y a otros le aparecerá solamente 568. Bien, ahora vamos a hallar la tasa de interés. Bien, hagamos entonces esta pequeña instrucción que nos dio la profesora Cintia en cuanto a la tasa de interés. Dice, ¿cómo calculamos los intereses? El saldo anterior, es decir, los 60 millones, ojo, es la información de la celda, multiplicado por la celda de la tasa de interés al 1.2%.
Y la tasa la fijamos con F4 para volverla referencia absoluta. Como dijimos, la tasa de interés va a ser la referencia, vamos a colocar esa celda, vamos a seleccionarla como referencia absoluta, es decir, la vamos a fijar con F4. Por eso, todos los datos que se repitan en cada uno de los periodos se fijan y nos quedará de la siguiente manera. Es decir, la tasa de interés, el saldo anterior multiplicado por la tasa de interés fija, la celda de la tasa de interés fija, y nos dará 720.000. Ahora vamos en el ejercicio, ya sabiendo esa parte teórica donde nos informó la docente Cintia. Bien, entonces decimos aquí que vamos a borrarlo para poder hacerlo manualmente otra vez. Igual al saldo anterior, este sería nuestro saldo anterior, estamos trabajando en el periodo 1, pero entonces nuestro saldo anterior sería saldo anterior por la tasa de interés que estamos acá seleccionando, fijada para volverle a una referencia absoluta y se pueda repetir en toda la tabla. Y enter. Ahí tenemos 320.000, que era para lo que estaba anteriormente. Ahora vamos a hallar la amortización o abono capital, que dijimos desde el inicio que es lo mismo. La amortización o abono capital. Es importante tener en cuenta de que en este ejercicio estamos tomando en cuenta si el cliente quisiera hacer un abono extraordinario. Por esa razón, dentro de este ejercicio vamos a encontrar que la amortización o abono capital va a ser igual a la cuota, es decir, 1.408.568.72 menos el abono extra cuando se presente en el momento. Simplemente debemos dejar esa celda habilitada, menos los intereses, estos que están aquí. Aquí, como vemos, nada se va a mantener fijo, ninguna de estas funciones se van a mantener fijas, ¿sí? Y tenemos entonces que la amortización va a ser igual como la definimos aquí. Vamos a borrarla y vamos a hacerla nuevamente manualmente. Entonces va a ser igual a la cuota menos, perdón, va a ser igual a, como dijimos aquí, sí, así como lo estábamos haciendo, igual a la cuota menos al abono extraordinario, porque esa es lo que estamos adicionando en esta tabla, menos el interés. Y así nos dará lo mismo que teníamos, 688.569. Quiere decir que si estamos ejecutando bien la fórmula. Ahora vamos al saldo. ¿Sí? El saldo, en este caso, miramos que el saldo va a ser al saldo anterior menos menos el valor del abono o amortización a capital. ¿Sí? Quiere decir que el saldo es que va a ir reduciendo el valor va a ser reducido con respecto a los abonos que ustedes hagan. Vamos a borrarlo para hacerlo de forma manual nuevamente. Entonces es igual al saldo anterior menos el abono o amortización. Y eso nos dará ese saldo. Luego de eso es donde hasta allí culmina el ejercicio. Solo es extender lo que son las funciones. Seleccionamos todo y función hacia abajo, que nos debe quedar en 0. Si no nos da 0 aquí en esta última cuota, el ejercicio quiere decir que está mal configurado y debe otra vez revisar en qué pudiste haber estado mal.
Y eso es todo para la ejecución de eso. Ya luego de eso, si viene el desarrollo de los ejercicios en Sigo, que es el video siguiente, donde está la explicación sobre el tema de cómo registrar en estos comprobantes, a través de comprobantes de obligaciones financieras en Sigo, cada una de estas consignaciones, cada una de estas cuotas, tomando en cuenta yo coloqué aquí apartecito, tomando en cuenta las fechas que tú estás haciendo las consignaciones, qué número de cuota es esa, y guardando cada uno de esos comprobantes en tu Drive. Eso es todo, espero y continúen viendo el siguiente video.